Y luego ya vamos a ver la cuestión de la formación de las cuadrillas y la logística, que tiene que ver con la organizar los formatos y los equipos que debemos de tomar en cuenta, pues ya las particularidades a las cuales nos vamos a enfrentar, ¿no? Las características de la vialidad de estudiar. Yo muchas veces les he dicho al personal que va a estar levantando los estudios, pues si tienen un banquito, llévenselo, ¿no? O en algunas zonas que ni siquiera haya arbolado, pues a lo mejor tenemos que proveerlos de una carpita y algunas sillas para que puedan estar cómodos levantando la información, porque también es bien duro en ciudades a lo mejor como pues Morelia, Querétaro, o a lo mejor más al norte, Monterrey, Hermosillo, que el rayo del sol está durísimo, el que tengas a las personas levantando los estudios pues así, ¿no? O a lo mejor proveerlos de gorras, de playeras identificadoras, de lentes, de ciertos elementos que permitan que estén más cómodos a la hora de levantar los estudios y no estén sufriendo y padeciendo las inclemencias del clima, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando llueve, no? A mí siempre me han preguntado, ¿y cuando llueve qué se termina de hacer los levantamientos? Pues no, se tiene que seguir haciendo los levantamientos, pero pues hay que considerar que a lo mejor van a tener que estar los chavos con una gabardina, con un gorro, van a tener que llevar algunos elementos para la lluvia, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si estamos trabajando con aplicaciones? Pues siempre hay que tener disponibles baterías recargables para en caso de que alguien se esté quedando sin batería en el celular, pues lo pueda cargar y eso no imposibilita que se vayan a levantar los estudios, ¿no? A lo mejor si vas a necesitar cámaras, pues tener las memorias suficientes para poder hacer el levantamiento con las cámaras y no sea un problema el que se te llenó la memoria. Entonces hay pequeños elementos que se van, luego no se tienen tan a la vista a la hora de que tenemos que empezar a proveer a la flotilla de los elementos básicos para que puedan desarrollar su trabajo, que muchas veces se vuelven complicaciones que te atrasan en el desarrollo de los estudios, ¿no? Y por ejemplo, en el caso de que tengamos que hacer unos aforos direccionales, pues tenemos que identificar cuántos movimientos tenemos en una intersección, ¿no? Hay intersecciones que tienen 6 movimientos, hay intersecciones que tienen 21 movimientos. Entonces, para que una persona luego te pueda captar el total de movimientos que tiene que levantar, pues está bien complicado, porque lo tienes que ubicar casi en medio de la intersección, ¿no? Entonces, ¿cómo haces la división de los movimientos? ¿Quién levanta qué? ¿De qué manera? ¿Qué datos va a levantar de cada uno de los movimientos? Entonces hay que tener bien identificado qué está sucediendo en el punto que vamos a estudiar para que derivado de eso podamos dimensionar el número de personas que necesitamos, los elementos que necesitamos y cómo va a ser la distribución de todos estos, ¿no? Y empezamos a ver la cuestión de las asignaciones de turnos, ¿no? Debemos de ver que si vamos a tener aforos de 16 horas, pues a lo mejor vamos a tener turnos de 5 horas y 6 horas, ¿no? Y cómo va a estar trabajando el personal, o si vamos a hacer 2 turnos de 8 horas, cómo vamos a trabajar, o a lo mejor vamos a estar haciendo enrolamientos dentro de nuestros turnos para que el personal nos dé, o a lo mejor tenemos personal limitado, bueno, qué podemos y hasta dónde podemos llegar con lo que tenemos, ¿no? Entonces es bien importante el empezar a jugar con nuestras cuadrillas para poder cumplir con los turnos que requerimos, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos o qué información siempre es la que necesitamos tener para poder desarrollar ya estos turnos y empezar a generar las cuadrillas? Pues son los nombres, siempre tener el número telefónico, siempre es importante que además del número telefónico de la persona que está trabajando, tener algún número telefónico de alguien a quien pueda reportar en caso de que haya sucedido algo, algunas cuestiones relacionadas a su salud, ¿no? A lo mejor si padece alguna enfermedad, a lo mejor si es alérgico a algún medicamento, por si se llegara a presentar alguna cuestión, pues siempre tenerlo presente, y en caso de que tengamos que enfrentarnos a alguna situación pues extraordinaria, pues tener los elementos para saber y tomar las mejores decisiones con relación al personal, ¿no? El correo electrónico, quién va a ser el supervisor,
el equipo que vamos a necesitar, la zona que van a estudiar, el punto que se les va a asignar, el nombre de la institución o colectivo o empresa del que vamos, ¿no? El contacto de emergencia, a quién le vamos a decir, si el conformar un grupo, el conformar, no sé, las brigadas cómo van a ser, a quién se reporta en caso de que suceda que a lo mejor pues ya tenemos tenemos contacto directo con policía, ¿no? Pues entonces proporcionarles los números de seguridad, o en caso de que sea a través de nosotros, pues nosotros vamos a poder ver con quién nos tenemos que comunicar. Entonces es generar toda la estrategia para que podamos asignar los turnos y tener un control del personal que va a estar en esos turnos, y saber si te preguntan, oye, ¿quién está ahorita en Luis Pasteur, ¿no? No, pues sabes quién están estas dos personas. Ah, sí, pues a ver, vamos a tomarles una foto, y pues saber que si vas ahí y tomas una foto van a estar levantando quienes tú dijiste, ¿no? Entonces siempre hay que tener un control bastante estricto de qué es lo que está sucediendo en el campo. Y cuál es el área de estudio, cómo se debe de hacer el reconocimiento de la zona, que nos ayude a conocer cuál es la dinámica que tendremos, que es una parte importante que ya platicamos al principio, identificar cuáles son los usos y costumbres que tenemos dentro de la zona, si tenemos a lo mejor un índice delictivo alto, si tenemos a lo mejor presencia de cualquier otro problema distinto. Entonces, para saber qué vamos a hacer y cómo tenemos que responder ante cualquier cosa que suceda, conocer siempre la historia del lugar y hacer una revisión documental de la zona, contar con información que es de ayuda, ¿no? Buscar si hay notas periodísticas que hablen de cuestiones que hayan estado sucediendo, ¿no? A lo mejor estamos en Mérida y a lo mejor ahí hay avistamiento de jaguares, ¿no? Si estuviéramos levantando a lo mejor algunos estudios para el Tren Maya, o nos sale ahí algún otra fauna, pues qué situaciones o qué cosas son las que tendremos que hacer, ¿no? Y después de haber documentado desde el gabinete, es momento de hacer un recorrido con reconocimiento de la zona de estudio, esto con la finalidad de observar el comportamiento y las características con que cuenta la zona, ¿no? Hay muchas zonas que son complicadas de la ciudad, ¿no? Entonces, pues saber de qué manera nos tenemos que comportar y de qué manera tenemos que adentrarnos dentro de esas zonas nos va a ayudar mucho a poder generar los estudios y desarrollar nuestras actividades de una manera más segura, ¿no? Entonces, tener bien identificados quién es el que, pues a lo mejor de las colonias, el que tiene control de qué cosa, ¿no? A lo mejor pues el de la tiendita me puede ayudar y decir información de a quién me tengo que acercar en caso de que suceda algo, ¿no? O cómo funciona, o que a las 10 de la noche salen unos compas a echarse las caguamas en el lugar donde yo estoy levantando el estudio, ¿no? Entonces a lo mejor me voy a tener que mover, ¿no? O a lo mejor le voy a tener que disparar la caguama para que no haya ningún problema. Entonces todas esas cuestiones tan finas y tan delicadas hay que tenerlas bien estudiadas, porque si no se pueden convertir en un problema, ¿no? Y luego no basta con identificarlo mediante Google Maps o Google Earth, ya que es importante visitar el sitio para conocer las dinámicas sociales, ambientales, económicas, etcétera, que existen en la zona. La mayoría de las veces estas dinámicas modifican la manera en que se recolectarán los datos, ¿no? Que es parte de lo que estábamos platicando, ¿no? A lo mejor, digo, en Morelia es muy común que digan que donde hay rejas, ponen las rejas en las calles porque hay marihuanos, ¿no? Entonces, pues bueno, identificar a los marihuanos, o no marihuanos, sino los posibles problemas sociales que tengamos ahí, ¿no? Porque no todo es marihuanos, hay mucha cantidad de problemas sociales que van más allá de esa simple connotación que dan las personas, pero que hay que identificar, ¿no? Y luego pues la supervisión, ¿no? Se recomienda que haya una persona que supervise el operativo, lo que hemos venido platicando. Siempre es importante que tengamos las cuadrillas y alguien que esté supervisando, para que a la vez de hacerla de supervisor pueda hacer a lo mejor el suplantar o el cubrir a alguna de las personas por si tiene alguna necesidad que cubrir, ¿no? Y en ocasiones es probable que no tengamos suficiente personal, por lo que es recomendable solicitar el apoyo de voluntarios que tengan interés en los temas de tratar, ¿no?
A lo mejor no tenemos tanto personal, pero podemos acceder a personal a lo mejor mediante convenios con universidades para cuestiones de servicio social, ¿no? O a lo mejor estos programas que se tienen en gobierno como Jóvenes Construyendo el Futuro nos pueden ayudar a poder tener personal que nos ayude a generar la información que requerimos, ¿no? O a lo mejor con organizaciones de la sociedad civil interesadas en el tema pudiéramos generar cuadrillas que puedan ayudar a levantar los datos, ¿no? O a lo mejor los colectivos o colectivas que tenemos dentro de nuestra ciudad que son afines a los temas que vamos a realizar, pues también van a podernos ayudar a trabajar con los datos. Yo me recuerdo cuando estuvimos trabajando en Lándale en Puebla, que bueno, para poder levantar los datos, porque necesitábamos cerca de 150 personas operativas durante todo el día, pues nos sumamos a los colegios de urbanistas, a los colegios de arquitectos, al Consejo de Movilidad de la ciudad, a la Benemérita Universidad Autónoma del Estado de Puebla, la Universidad de las Américas, a la Ibero. Nos acercamos con las demás dependencias de gobierno, entonces teníamos personal de desarrollo urbano ayudándonos, teníamos personal de la gerencia del centro histórico, personal del IMPLAN, entonces teníamos y jalamos personas de todos los lugares que se pudieron para poder tener una plantilla de 150 personas diarias durante el ejercicio que estaban levantando información, ¿no? Entonces hay que buscar los canales, las formas y el cómo sí podemos acceder a recursos humanos para poder realizar estos estudios, ¿no? Entonces hay que buscarle. Siempre hay la manera, eso siempre lo van a tener presente, ¿no? Y bueno, pues tips y recomendaciones ya les hice, creo que suficientes con relación a la experiencia que he tenido por el haber trabajado ya tantos años en este tema. Y pues las encuestas se deben hacer pensando en que sean rápidas para que la gente tenga mayor disposición de contestarlas. Es por eso importante el generar preguntas y respuestas sencillas que no lleven mucho tiempo y que arrojen la información que necesitamos. Asimismo, para la hora del procesamiento de esta sean más sencillos, ¿no? Por ejemplo, cuando elaboramos nosotros encuestas siempre desarrollamos las preguntas mediante distintas metodologías que existen para la elaboración de encuestas y con los fines que tiene cada una de encuesta, ¿no? Por ejemplo, si es una encuesta de preferencia declarada o revelada, pues tienes que generar preguntas con las cuales vas a tener que tener 5 respuestas posibles, en las cuales pues cada una respuesta te va a dar un parámetro que vas a medir, ¿no? ¿Por qué? Porque quieres conocer qué tan dispuesto está una persona a hacer un cambio dentro de la forma en la que se mueve o en la que vive el espacio con relación a una posible mejora que pudieras estar ofreciendo, ¿no? Entonces haces preguntas como: si hubiera ciclovías, ¿estaría dispuesto a usar la bici? O si tuviera un sistema de bicicleta pública, ¿estaría dispuesto a utilizar la bici? O si tuviera un costo de 12 pesos, ¿usted lo vería como una posibilidad? Entonces tienes que empezar a generarlas con relación a las diversas metodologías que existen. Por ejemplo, yo me acuerdo mucho que para las encuestas que hicimos para un sistema de bicicleta pública, tuve la fortuna de apoyarme en un compañero que es psicólogo ambiental, quien estudia cuestiones del comportamiento, ¿no? Entonces él me dijo: mira, pues las preguntas tendríamos que irlas acotando de esta manera, realizando de esta manera, para que realmente obtengamos la información que queremos de las personas, ¿no? Entonces, esta manera de trabajar también interdisciplinariamente va a ayudar a que empieces a meter y incorporar elementos que a lo mejor dentro de tu conocimiento profesional no tienes, pero que va a ayudar a que las cosas funcionen mejor, ¿no? Cada que hacemos las encuestas, pues generalmente nos acercamos y hacemos un ejercicio con personas que no están involucradas en nuestro tema de estudio, para ver que realmente estén entendiendo lo que nosotros queremos levantar y de información, ¿no? Entonces muchas veces tendemos a tecnificar las encuestas, entonces metemos términos bastante técnicos que si tú te acercas a una persona que no está inmersa en el tema que estamos manejando, pues no vas a ver qué significa, ¿no? Entonces tenemos que afinar la encuesta de tal manera que sea entendible por
todas las personas a las cuales pudieras tener acceso, ¿no? Entonces hay que trabajar mucho y arrastrar el lápiz en eso, en quitar la tecnificación dentro de los instrumentos que vamos a utilizar para el levantamiento de la información en caso de que tengamos que tener contacto con otras personas, ¿no? También siempre ejercicios que hacemos con relación a las encuestas. Hacemos la encuesta y medimos el tiempo para saber más o menos cuántas encuestas puedes levantar en un periodo de 5 horas con relación al tiempo que te lleva el que te responda en la encuesta y el tiempo que conlleva el que puedas llegar y tener a otra persona, ¿no? Entonces, mediante estos ejercicios puedes saber que a lo mejor 1500 encuestas pues las vas a levantar en 2 semanas o 3 semanas en turnos de 4 horas diarios, ¿no? Entonces ya empiezas a ayudarte a dimensionar de qué manera tienes que hacer los instrumentos y cómo tienen que funcionar, ¿no? Y luego durante el operativo se terminará un punto de encuentro previo. Siempre es bueno decir dónde nos vemos y de ahí empezar a distribuir todo, ¿no? En donde se repartirán los materiales y formatos. Se recomienda citar al personal al menos 30 minutos antes de iniciar las actividades, mencionar la importancia de los cortes, si se requiere la puntualidad en el inicio de los registros. Al finalizar el turno se determinará un punto de encuentro para recolectar los formatos llenos, ¿no? Es bien importante la puntualidad. Por ejemplo, en temas de transporte público, si tú no estás a las 6 de la mañana en el punto que tendrías que estar, a lo mejor ya se te fue la unidad de transporte que presta el servicio a una de las comunidades más alejadas y el siguiente servicio sale hasta la 1 de la tarde. Entonces ya no registraste que existe ese servicio y al no registrar que existe ese servicio nos puede arrojar el dato como que no existe una cobertura hacia ese punto, habiendo y teniendo conocimiento de que sí existe, ¿no? Entonces es importante por eso que todos los datos y la información que podamos tener nos ayuden a generar la planeación, y cuando generemos la planeación la gente esté en punto y lista para poder empezar a levantar la información, y esa información pues sea pegada a la realidad, ¿no? Y luego un poco lo que hemos venido hablando, ¿no? Que es el reporte de eventos inesperados. Cómo tenemos que trabajar estos protocolos. Siempre es importante que nosotros mismos generemos los protocolos y que esos protocolos se los compartamos a todo el personal que va a estar trabajando con nosotros, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo bien alguna vez que estuvimos trabajando en un municipio, tuvimos el caso de que pues, todas las personas que estaban trabajando con nosotros eran mujeres, estaban haciendo levantamientos de ascenso y descenso y levantamientos de las rutas, y tuvimos un caso de un operador que estaba acosando a una chava, ¿no? Pero pues bueno, gracias a tener estos protocolos lo pudimos atender y se le sancionó al operador y dejó de trabajar en la ruta, ¿no? Entonces el tener estos canales de comunicación es súper importante para poder atender todo el tipo de problemas que pudieran estarse presentando a la hora de estar haciendo el levantamiento, ¿no? Como les menciono, muchas veces tocamos intereses de algunos otros grupos, entonces es importante el saber cómo reaccionar ante eso para de esa manera disminuir los riesgos que se pudieran estar generando, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, lo que les contaba, ¿no? Que fotografían o graban al personal que está levantando los estudios porque levantan sospecha, ¿no? Entonces hay que tener siempre claro qué hacer y cómo responder ante a las posibles comportamientos que se pudieran ir generando, ¿no? Yo me acuerdo alguna vez que iba haciendo un mapeo, pues también tuve una confrontación con alguien porque pensó que estaba tomándole fotos a la novia, ¿no? Entonces, pues si tú le explicas y le dices, ¿sabes qué? Mira, pues realmente mi trabajo que estoy haciendo pues tiene que ver con esto, pues ya mitigas un poco los posibles conflictos que se pudieran estar teniendo, ¿no? Entonces siempre hay que tener los canales de comunicación abiertos, los protocolos de qué hacer en caso de que suceda algo, y tener bien claro cuáles son las autoridades o a quién dirigirse para que se pueda solucionar a la brevedad, ¿no? Y luego pues siempre es
importante contar con teléfonos celulares con suficiente batería y GPS activado para que estén compartiendo la ubicación en caso de que estén haciendo un tranqueo de rutas y saber dónde están, ¿no? El poder tener información en tiempo real de pues, cómo está operando, qué está sucediendo, y con eso pues nos ayude a empezar a identificar pues que todo está bien, ¿no? El que tengan, por ejemplo, los chalecos reflejantes ayuda a que sean visibles a ciertas horas del día. El que tengan a la mano los teléfonos del personal de seguridad pública, el teléfono a lo mejor de protección civil, el teléfono de algún servicio de ambulancias o algo, nos ayuda a que estos trabajos se puedan ir realizando de manera adecuada, ¿no? Y también es importante identificar qué autoridad lleva qué, ¿no? Por ejemplo, en el caso de que estuviéramos o tuviéramos un problema con comercio informal, ¿no? Pues hay que saber que a lo mejor la autoridad que lleva eso, pues es ayuntamiento, ¿no? O a lo mejor gobernación. Entonces ellos pues seguramente conocen a los líderes y saben a quién dirigirse para tratar de controlar el tema, ¿no? A lo mejor, bueno, si tenemos, no sé, con personal del servicio de limpia, pues entonces es servicios públicos, ¿no? Entonces empezar a identificar qué de la problemática que se pudiera estar presentando, con qué autoridad pudiéramos estar teniendo una respuesta más pronta, ¿no? Porque a lo mejor pues le marcamos a la autoridad, pero la autoridad que le estamos marcando no es la que tiene las atribuciones sobre el tema, entonces va a hacer que el proceso se alargue y que la solución tarde más en llegar, ¿no? Y pues tener ahí bien identificadas las zonas de peligro y de riesgo, tener la comunicación constante en los grupos de WhatsApp, Telegram, trabajar en equipos, compartir ubicación en tiempo real, monitoreos constantes por parte de persona que realiza la supervisión, evitar confrontaciones, si es necesario suspender el estudio para salvaguardar el bienestar del personal, ¿no? Siempre tenemos que anteponer el bienestar de nuestro personal ante cualquier situación. Entonces, si la solución es decirle, sabes que salgan de la zona y vénganse para acá, o entras a la zona y vas por ellos, o cualquier cuestión, pues aplazamos el estudio y lo reactivamos en el momento que pues ya tengamos las cosas bien solucionadas, ¿no? Y pues bueno, con eso creo que tenemos ya por completo las sesiones. Esta es una sesión ya más que nada como de cierre de todo lo que hemos venido platicando en las 3 sesiones anteriores, porque ya es la puesta en práctica y el salir a territorio a levantar toda la información que anteriormente estuvimos estudiando, valorando y revisando. Y creo que con esta información pues ya tenemos un mayor contexto y una mayor claridad de cómo es todo el proceso de análisis hasta salir a campo a poder realizar estos levantamientos, ¿no? Entonces agradezco el tiempo y espero sea de mucha ayuda la información que se les compartió. Gracias.